Ahora vamos a ver las fuentes de alimentación conmutada de los televisores. Para este ejemplo vamos a usar una placa de una fuente de alimentación de un televisor LCD de la marca LG. Entonces, en el transcurso del video vamos a ir describiendo cada una de las etapas y los dispositivos más importantes que la forman cada etapa. Entonces, comencemos a describir cada una de las etapas que vamos a encontrar en las fuentes de alimentación conmutada. La primera etapa que vamos a ver es la etapa de protección. Entonces, aquí en esta placa de esta fuente de alimentación de este televisor LG, aquí yo tengo la entrada donde voy a conectar el cable de alimentación de 220 voltios de alterna. Y aquí yo puedo encontrar todos los dispositivos que van a formar parte de esta etapa, que llegan a ser el fusible. Aquí tengo los capacitores, fíjense que son estos cuadrados plomos, la bobina, el varistor y el termistor. Entonces aquí yo tengo dos dispositivos que no son tan comunes encontrarlos, que son el varistor y el termistor. Además, estos dispositivos electrónicos son bien fáciles de confundirlos con los capacitores. Fíjense que por el color parecería que fueran igual a estos capacitores que son en este caso capacitores cerámicos, o a los de aquí que son los capacitores cerámicos. En cambio, ¿cómo yo voy a reconocer el varistor o cómo lo voy a reconocer el termistor? Entonces, físicamente los termistores tienen esta forma. Fíjense que son bien parecidos a los capacitores cerámicos. Entonces, viene en color azul, en este color medio café y en este color medio mostaza. Entonces, fíjense que en su cuerpo que está inscrito el valor de un voltaje que es el que trabaja, en este caso 300 voltios. Además, fíjense que en ningún momento dice microfaradios o nanofaradios o picofaradios, entonces podemos basarnos también en eso para reconocerlo el varistor. Además, generalmente siempre viene en una capucha. Fíjense que esto es de una capucha que es tipo goma. Viene de esa manera porque cuando esto revienta, llega a esparcirse por todo lado. Entonces, para que no se esparza, llega a tener esta capucha para evitar que la explosión llegue a botar a todo su cuerpo del varistor por todo lado. En cambio, el termistor generalmente viene en este color que es negro o en este color de verde. Entonces al principio un poquito es difícil reconocerlo, pero a medida que vayamos practicando y viendo las fuentes de alimentación conmutada, debemos ser capaces de poder identificar esos dispositivos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, para explicarlo de mejor manera, vamos a ver un diagrama electrónico de una fuente de alimentación conmutada. Fíjense que aquí yo tengo la entrada y lo primero que pasa, una de las fases es por un fusible, este es el símbolo de un fusible. Y después pasa por un termistor. En algunos casos sabe estar en serie con el fusible o en algunos casos se encuentra en la otra fase el termistor. Pero siempre va a estar en serie con una fase. El fusible, ¿qué pasa? Si es que yo tengo algún corte en la fuente de alimentación, si la fuente de alimentación excede el consumo de corriente máximo que tienes, que soporta el fusible, que por ejemplo puede ser de 3 amperios. Si fuera por ejemplo de 3 amperios y la fuente excede ese consumo de corriente, ¿qué va a pasar con el fusible? Por el exceso de calor se va a abrir. Entonces esto se va a abrir y ya no va a dejar conducir y por ende va a proteger a la fuente. Si por algún motivo el fusible no saltaría, a veces llega a fallar esto, pero muy pocas veces, entonces el que se va a abrir es el termistor. El termistor no es nada más que una resistencia que cuando por su cuerpo excede demasiada corriente, esto calienta y por eso de calor, esto se abre. Es muy raro, muy pocas veces he cambiado un termistor. Generalmente un termistor no llega a dañarse, pero debemos ser capaces de poder medir. Generalmente mide un valor de resistencia muy bajo, generalmente menor a 10 ohmios. En cambio, un fusible me marca 0 ohmios o continuidad. Entonces es fácil medir un fusible. Yo debo agarrar el tester y me debe marcar siempre 0 o continuidad. Si no marca 0 o continuidad, entonces quiere decir que el fusible está abierto y hay que
reemplazar. Pero antes de reemplazar debemos verificar que no haya ningún dispositivo dañado, porque si es que esto se ha abierto es porque más seguro que algún dispositivo en la fuente de alimentación se ha dañado, ha entrado en corte y esto hace que la fuente consuma más corriente y por eso el fusible se abre para proteger. Entonces, tanto el fusible como el termistor funcionan y están conectados en serie en la fuente. En cambio, fíjense que el varistor, este es el varistor, está en paralelo con la alimentación de 220. Fíjense que el 220 viene por aquí y se conecta a uno de sus contactos y la otra fase viene por aquí a otros contactos. Entonces está en paralelo con la entrada de 220 voltios. ¿Y cómo funciona el varistor? El varistor tiene un máximo voltaje de activación. Un ejemplo, si esta fuente fuera de 220 voltios, generalmente está por 230, 250 voltios el valor del varistor. Supongamos que fuera 230 voltios. Mientras a la fuente le entre menor a 230, esto funciona como si no existiera, no cumple ninguna función. Si por algún motivo el voltaje llega a exceder los 230 voltios, entonces este varistor automáticamente conduce, es como si uniría este punto con este punto. Y al unir esos dos puntos que estoy ocasionando un cortocircuito. Y ese cortocircuito va a hacer que exceda la corriente y el fusible se va a abrir. Entonces el exceso de voltaje que ha llegado a 230 o digamos que ha llegado justo a 250 voltios, el varistor conduce, entra en corto y el fusible se va a abrir. Esos 250 voltios que entran en exceso nunca le va a llegar a la fuente. Automáticamente el varistor lo detecta, entra en corte y se abre. Entonces fíjense cómo va a proteger a la fuente de que entre valores mayores a los permitidos en la fuente. Este varistor, por ejemplo, es bien común que se queme en los equipos que trabajan con 110 voltios. Ya sé que es muy difícil todavía que existan equipos de 110, pero algunas personas todavía tienen equipos que son de 110, los equipos americanos generalmente. Entonces, por ejemplo, en los equipos americanos, este varistor corresponde a 150 voltios generalmente. ¿Por qué 150? Porque aquí esto se va a alimentar a 110 y cuando llegue a 110, entonces esto no funciona y el voltaje entra. Si por algún motivo ese equipo de 110 yo lo conecto a 220, por aquí entra 220, el varistor lo detecta que es mayor a 150 voltios, esto conduce, entra en corte y el fusible se va a abrir. Entonces cuando un equipo de 110 se conecta a 220 y tiene este sistema de protección, entonces apenas se va a dañar el varistor y el fusible. Entonces yo tengo que cambiar un fusible que generalmente cuesta un boliviano y el varistor que no excede los 5 bolivianos. Sencillamente cambiando 6 bolivianos ya llego a solucionar. La mayoría de los técnicos cuando se quema el varistor lo sacan y ya no lo colocan. Fíjense que si yo lo saco no es necesario para su funcionamiento, pero el día que vuelva a exceder el voltaje ya no va a haber quien proteja y los daños que va a ocasionar va a ser aquí en la fuente y por ende me va a salir más caro los repuestos, además va a ser más difícil la reparación. Entonces conviene siempre colocar el varistor. Entonces, y además yo tengo aquí el capacitor. ¿Qué función va a cumplir el capacitor? No olviden que el voltaje que yo tengo a la entrada es alterna y que va cambiando de cero a un pico máximo y de nuevo vuelve a cero a un pico negativo máximo. Siempre va oscilando. Cuando yo conecto, ¿cómo ustedes pueden estar seguros que conecto justo en los 0 voltios? Puede ser que justo lo conecte cuando la onda esté en el pico más alto, en los 200, en un pico alto de los 220 voltios. Entonces, cuando entra de golpe voltaje, el capacitor hace el que hace la compensación del voltaje de la carga para que ese voltaje que entra de golpe no llegue directamente a los diodos de rectificación. Entonces, este hace el trabajo de compensación y por el hecho de que va a entrar de golpe voltaje, también va a entrar de golpe corriente. Y quien va a hacer la compensación de la corriente va a ser la bobina. Entonces, en otras palabras, el varistor, el capacitor y la bobina me va a proteger de los excesos de voltaje y corriente que entran a la fuente. En cambio, el fusible y el termistor me va a proteger de los cortocircuitos o de los excesos de corrientes que exista dentro de la fuente de alimentación. Entonces es importante poder identificar cada uno de estos dispositivos electrónicos en las fuentes de alimentación.
Entonces, la siguiente etapa que vamos a ver son la rectificación. La rectificación generalmente está formado eh, por 4 diodos, o en este caso fíjense que los 4 diodos ya viene directamente en un encapsulado. Entonces a este encapsulado se le llama tipo puente, donde internamente ya están los 4 diodos. O bien viene en este encapsulado o bien viene en 4 diodos de rectificación que están sueltitos. Entonces es bien fácil de conocer a la etapa de los diodos de rectificación. La siguiente etapa que vamos a encontrar es el filtrado. El filtrado está formado por uno o dos capacitores electrolíticos, que en este caso fíjense que son dos capacitores. Generalmente son los más grandes de toda la fuente de alimentación. Fíjense que en comparación a los demás capacitores electrolíticos, este llega a ser el capacitor más grande de la fuente. Entonces fíjense que estos no están parados como estos otros capacitores, lo han puesto echado. ¿Por qué? Como es una pantalla, como es un televisor de pantalla LCD, entonces tengo que reducir el tamaño, o sea, tiene que ser lo más plano posible. Entonces, para que no ocupe campo, lo han puesto esto de echado. Entonces, fíjense que llega a ser de valores de voltaje que soportan mayor a 400 voltios generalmente. ¿Por qué? Yo tengo aquí la entrada de 220 voltios, pasa por la etapa de protección que no cambia en nada el voltaje, solamente es para proteger a la fuente. Viene a la etapa de rectificación que está formada por este encapsulado que separa los voltajes, o sea, de los 220 directamente lo separa y directamente ese voltaje viene al capacitor electrolítico. Entonces, capacitor que va a recibir el voltaje de la etapa de rectificación generalmente es de 310 voltios. Generalmente aquí llega a haber 320, 330, 310 voltios. Entonces se debe tener mucho cuidado. A veces esto cuando falla la etapa de conmutación a través de la resistencia, estos capacitores deberían descargarse a través de estas resistencias. Deberían descargarse. Si tú la apagas la fuente, esto poco a poco a través de la resistencia se va descargando, pero muchas veces cuando falla la fuente, entonces el capacitor no se descarga. Entonces aquí en sus terminales del capacitor tenemos 310 volts o 320 dependiendo con qué valor se ha cargado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo toco esto, por ejemplo, con mi mano o con un desarmador, voy a producir un cortocircuito, o en todo caso yo puedo sufrir un choque eléctrico. Aunque no crean, este voltaje que se almacena aquí, y si yo toco con mi mano, es una descarga bien fuerte que se realiza. Entonces, antes de proceder a hacer las mediciones, yo debo asegurarme de que estos capacitores estén descargados. ¿Cómo lo voy a hacer eso? Agarro el capacitor, perdón, el multímetro digital, lo pongo para medir valores de voltaje continuo mayor a 400 voltios, lo coloco aquí y debo asegurarme que por lo menos esté menor a 20 o a 30 voltios. Mejor si está en 0 voltios. Si por algún motivo esto está cargado, entonces se debe descargar el capacitor electrolítico. ¿Cómo se va a descargar? La mayoría de los técnicos lo que hace es un cortocircuito entre estos dos terminales. Por atrás de la placa, con un desarmador plano, lo chocan a estos dos. Entonces produce una chispa, un corte y el capacitor se descarga. Pero eso es la peor manera de descargar, porque en ese cortocircuito lo están quitando la vida que tiene el capacitor electrolítico. Entonces hay dos formas de descargarlo. Uno, conseguirse una resistencia que sea por lo menos de 2 watts como de esto. Fíjense que el tamaño de las resistencias viene por vatiaje. Estos son de 3 vatios y llegan a haber resistencias más pequeñas como esta. A ver, aquí otra resistencia. Bueno, aquí no hay otra resistencia pequeña para ver a la vista ahorita. O como esta, fíjense, que llega a ser de medio watts. Entonces, por lo menos de 2 watts, mejor si tengo de 5 watts la resistencia de un valor bajo, como de 10, 30 ohmios. Entonces, a través de agarrando con un alicate o con un trapo para que no haga contacto con mi mano la parte de contacto de la resistencia, yo lo hago chocar una de las terminales de resistencia a este pin y la otra terminal de la resistencia a este pin. Entonces, a través de la resistencia lo que va a hacer es chupárselo todo el voltaje que tiene. Pero ojo, estoy recalcando, tiene que ser una resistencia que por lo menos de 2 o 3 watts, mejor si es de un poco mayor. Ahora, si no tengo a la mano una resistencia, lo puedo descargar también con el, no la pistola que se llama cautín.
el cautín para soldar. El conector que yo tengo, conecta a 220 voltios, ese conector yo lo hago chocar aquí y aquí. Entonces, este voltaje automáticamente el cautín se lo va a chupar. Más adelante voy a subir un video para enseñarles cómo descargar estos capacitores con el cautín. Pero la mejor manera sería siempre poniendo una resistencia cuando esté cargado. Entonces, una vez que hemos identificado la etapa del filtrado que está formado por uno o dos capacitores que son los más grandes de la placa, pasamos a reconocer la otra etapa que lleva a ser la etapa de conmutación. En este caso, fíjense que está formado principalmente por este transistor que está empernado a este disipador. Cuando las corrientes que va a manejar son pequeñas, pueden estar sin disipador o a través de un circuito integrado parecido a este que está aquí arriba. Pero generalmente ya en los televisores o equipos más grandes que consumen mayor corriente, siempre va a estar formado por un disipador. Ahora, por ejemplo, si fuera un equipo de audio de bastante potencia, entonces hasta este que es el rectificador también va a estar en un disipador porque consume mayor corriente. En este caso, la etapa de conmutación, este que es el dispositivo que más llega a dañarse, está empernado a este disipador para que pueda disipar la temperatura. Esto cuando comienza a funcionar produce calor y este disipador que es de aluminio se va a encargar de disipar el calor que produce este dispositivo. Además está formado por estos otros dispositivos. Entonces de esta etapa el que más tiende a dañarse es este transistor que está en el disipador. La siguiente etapa es el transformador. Entonces no olviden que después del filtrado viene la conmutación. La conmutación, ¿qué función cumple? El voltaje continuo que le llega, que es de 310, lo vuelve otra vez a voltaje alterno. Entonces, pero ese voltaje alterno es de mayor frecuencia. Aquí a la entrada yo tengo 50 Hz en frecuencia. En cambio, después de la etapa de conmutación voy a tener un voltaje alterno, pero de mayor frecuencia, generalmente mayor a 20 kHz, o sea, 20.000 Hz. Ese voltaje alterno lo recibe el transformador. ¿Para qué lo elevo a alta frecuencia? Porque el transformador cuando trabaja a mayor frecuencia, mayor es su eficiencia. Entonces mayor corriente puede entregar y a menor tamaño el transformador. Entonces en este caso, la única función que va a cumplir este transformador es de de reducir el voltaje que tiene a la entrada, que va a ser de 220, y aquí voy a tener uno o más salidas de voltajes de diferentes valores. Puede ser de 24, 12 y 5 volts, por ejemplo. Eso va a depender de qué cosa está alimentándose. Entonces ese voltaje aquí voy a tener reducido y en alterna. Una vez que el voltaje esté reducido, va a pasar a la etapa de rectificación de alta frecuencia, que en este caso está también a través de estos dispositivos en TO220, en el cápsula TO220, que son rectificadores de alta frecuencia. Entonces son dos diodos que están unidos en la parte del cátodo. Entonces, y los ánodos, que son los laterales, vienen directamente del transformador. Entonces estos se encargan de rectificar el voltaje que tiene la salida del secundario del transformador. Y también viene así, fíjense que este es otro diodo de rectificación. ¿Cuál es la diferencia entre estos diodos que vienen encapsulados en comparación a esta primera etapa de rectificación? Estos de la primera etapa son rectificadores normales que trabajan a frecuencias bajas, generalmente a 50 Hz. En cambio, estos diodos de aquí son diodos especiales que están diseñadas para trabajar a alta frecuencia, a 50 kHz, 100 kHz, 200 kHz. Entonces, cuando uno de estos diodos, que son generalmente los que más se dañan, si esto se quema, hay que reemplazarlo por otro que sea de las mismas características. Si no encuentro el mismo número, entonces hay que buscar otro que sea de las mismas características técnicas, que trabaje con el mismo voltaje y con la misma frecuencia de trabajo. Entonces, una vez que yo tengo, perdón, a la salida de la rectificación, va a pasar a la etapa de filtrado, que está formado por estos capacitores electrolíticos, que lo que va a tener es terminar de convertir el voltaje en continuo. Una vez que esto lo va a convertir en continua, va a pasar al circuito de control. El circuito de control cumple dos trabajos. Uno
encargarse que el voltaje siempre esté estable, que sea, digamos, si el voltaje, digamos, es de 12 voltios, siempre que esté 12 voltios. Si por algún motivo el voltaje tiende a subir o tiende a bajar, lo avisa a la etapa de conmutación, y la etapa de conmutación comienza a aumentar la frecuencia o a reducir la frecuencia para que vaya compensando el voltaje. Además, también va a proteger la máxima corriente que puede entregar la fuente. Si esta fuente, por algún motivo, la otra etapa que viene, a lo que está alimentando aquí, a las otras etapas, llegan a consumir más corriente del que puede entregar la fuente, este sensor lo va a detectar y lo que va a hacer es avisar a la etapa de conmutación. Entre la etapa de conmutación, al ver que está exigiendo demasiada corriente, se va a apagar, o sea, se va a proteger. ¿Para qué? Para que la fuente no sufra daños por exceso de corriente. Entonces, por eso, cuando por ejemplo, este televisor no prende, no siempre la falla está en la fuente de alimentación. Puede ser que en las otras etapas haya algún dispositivo que esté en cortocircuito. Entonces, ese dispositivo que esté en cortocircuito lo que hace es consumir demasiada corriente. Entonces, la fuente, al ver que se está consumiendo demasiada corriente, se protege para que no llegue a dañar otros dispositivos de la fuente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No siempre cuando un equipo no prende, la falla está en la fuente de alimentación. Puede ser que sea otro dispositivo que esté dañado fuera de la fuente de alimentación, y la fuente, al detectar ese exceso de corriente, se protege. Entonces, fíjense que aquí la fuente de alimentación, como les dije en el anterior video, el transformador es el que separa en dos etapas. Entonces, se puede decir que la primera etapa es lo que está antes del transformador o después del transformador. Entonces, físicamente no hay un contacto. Entonces, o la falla, cuando hay una falla en la fuente, o la falla está antes del transformador o después del transformador. Nunca se va a encontrar dispositivos dañados en tanto antes del transformador como después del transformador. Generalmente es muy raro, o sea, en todo ese tiempo que tengo reparando equipos de fuentes de alimentación, una será que he encontrado, exagerando, dos fuentes donde los dispositivos se encontraban dañados tanto antes o después del transformador. Generalmente o está la falla antes o después del transformador. Entonces, como está separado, ¿cómo le va a avisar la etapa de control a la etapa de conmutación que que ha bajado el voltaje, o que ha subido, o que hay un exceso de corriente? A través de este dispositivo, que es un optacoplador, que es otro dispositivo que todavía tal vez no conocen. Fíjense que tiene 4 pines, dos en este lado, dos en este lado, y algunas veces viene de 3 o de 4 en 4. En este caso, el más común es encontrar de 2 pines a cada lado. A este dispositivo se le llama el optacoplador. ¿Qué es el optacoplador? No es más que la unión de dos dispositivos, uno que en un lado va a tener un diodo y en el otro un transistor, pero es un fototransistor. ¿Qué quiere decir? Que funciona a través de luz. A la entrada, si es que no le llega voltaje a este diodo ni corriente, este diodo LED no produce luz, y si no produce luz, no lo activa el transistor, y si no lo activa el transistor, aquí yo tengo un voltaje de 5 voltios. En cambio, cuando yo aquí le introduzco voltaje de corriente, este produce luz, y la luz lo que hace es activar al transistor, y el transistor conduce, y aquí voy a tener 0 voltios. Entonces, fíjense cómo a través de este pequeño dispositivo yo lo aviso a este lado de la placa cómo está funcionando. O sea, le mando señales de 0 voltios o 5 voltios, dependiendo cómo está funcionando. Y lo más importante, que esto también, fíjense que está aislado. ¿Cómo se comunica esta parte de aquí con esta parte de aquí? A través de luz. Y la luz no transmite ni corriente ni voltaje. Entonces, de esa manera, yo, a pesar que el transformador está separándole, aislándole, también el autoacoplador está aislado. Generalmente a veces se llega a dañar también este dispositivo. Entonces, en los siguientes videos vamos a comenzar a mostrarles cómo medir, por ejemplo, los termistores o los varistores o el autoacoplador. Ya debíamos poder saber medir, por ejemplo, las resistencias o los diodos o los capacitores, pero igual vamos a hacer un pequeño resumen de cómo medir cada una de las etapas, perdón, de cada uno de los dispositivos electrónicos. Además, también ya debemos comenzar a ver cuáles son los dispositivos que más se dañan. Poquitos repasando. Fíjense que aquí, a pesar que no tienen muchos dispositivos electrónicos, todas las fuentes, aunque tengan más dispositivos electrónicos, son pocos los dispositivos que se dañan.
Comenzaremos de la tapa de protección. Por ejemplo, la bobina es muy raro, casi nunca esto se arruina, ¿sí? Alguna vez en los que he visto que se arruina, pero no es que se arruine, sino se rompe sus pincitos, son en las fuentes de los cargadores de las portátiles. Cuando lo hacen caer, por el golpe se llega a desprender los pines de aquí de la bobina a la placa, entonces hay que soldarle nada más y se soluciona el problema. Pero así, por daño de funcionamiento, casi nunca se daña la bobina ni los capacitores. Entonces, lo último que tenemos que pensar en buscar la falla son en el capacitor o en la bobina. Lo que sí llega a dañarse es el varistor cuando excede demasiado voltaje, el termistor casi nunca. Entonces, de la tapa de protección, ¿qué es lo que más se llega a dañar? ¿Es el fusible o el termistor? Ahora, ¿por qué le estoy indicando esto? ¿Por qué creen que los técnicos cuando revisan una fuente de alimentación ya saben qué cosa van a medir? Porque son los dispositivos que más se dañan. En cambio, el termistor no quiere decir que nunca se va a arruinar, pero es el dispositivo que menos tiende a arruinarse. O sea, sería lo último que vamos a medir. Entonces, de la tapa de protección, ¿qué cosa medimos? ¿Es el fusible o el termistor? Generalmente, si el termistor ha dañado, con seguridad también que el fusible ya esté dañado también. De la etapa de rectificación son 4 diodos o encapsulado como este caso. También es un dispositivo que llega a dañarse constantemente. Entonces tenemos que medir el- tenemos que medir los diodos de rectificación. Los capacitores internamente tienen un líquido, ¿sí? Tienen un líquido. Ese líquido por el exceso de trabajo y la temperatura llega a secarse. Entonces por ende también estos capacitores se llegan a agotar. Entonces también este capacitor también llega a dañarse, ya sea del filtrado de la primera etapa o los filtrados de la alta frecuencia. La ventaja del filtrado de la alta frecuencia, por ejemplo, es que a veces se llega esto a hinchar y es más fácil identificar que estén agotados. También hay que medir el conmutador y los rectificadores de alta frecuencia. Este transformador es muy raro que se llegue a dañar, es muy raro. El auto también es muy raro, muy pocas veces. Generalmente cuando hay un corte fuerte recién se daña el autoacoplador. En otras palabras, son los dispositivos que primero debo medir son el fusible, los diodos de rectificación, la conmutación o los diodos de alta frecuencia. Esos son los dispositivos que más llegan a dañarse en las fuentes de alimentación conmutada. En el siguiente video vamos a comenzar a subir una fuente de alimentación de computadora y vamos a ver las etapas y comenzar también a ver cómo se miden cada uno de los dispositivos electrónicos.